Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, las matemáticas se parecen mucho al ajedrez. ¿Y en qué se parecen las matemáticas al ajedrez? Que en las matemáticas, cuando tú no practicas y no estás repasando, te vas a olvidar. El ajedrez es muy parecido a eso. Si no estamos practicando constantemente y no estamos repasando, nos vamos a olvidar. Por esa razón, hoy vamos a repasar algunas cosas que ustedes ya saben y algunos tal vez se han olvidado, y los que no lo sepan, es una buena oportunidad para que hoy lo puedan aprender. Hoy vamos a hablar acerca de las técnicas del ajedrez. Vamos a aprender algunas jugadas tácticas del ajedrez. ¿Y qué significa táctica en el ajedrez? Táctica significa jugadas de ataque, jugadas contundentes que nos permiten ganar la partida de ajedrez. Una jugada defensiva no es una jugada táctica, mayormente es una jugada estratégica. La estrategia son técnicas para ganar a largo plazo, son maniobras lentas. La táctica son maniobras rápidas de ataque para poder ganar las partidas de ajedrez. Hoy vamos a aprender la técnica de la clavada y vamos a ver en qué consiste esta técnica y cuándo se da esta técnica. Esta técnica se da cuando hay una pieza delante del rey. Puede ser a lo largo de una diagonal, como en este caso, pero también puede ser a lo largo de una columna y también puede ser a lo largo de una fila. Si observamos aquí, el rey se encuentra en la casilla H8. El caballo se encuentra en la casilla E5. Entonces acá hay una diagonal. Y para que esta técnica pueda dar resultado, el rey tiene que estar a una distancia de 2 o más casillas. Entonces, ahí, cuando el oponente se descuida, nosotros aprovechamos y utilizamos la técnica de la clavada. Hay dos tipos de clavada. Existe la clavada absoluta y la clavada relativa. La clavada absoluta es cuando el rey está en juego, es decir, el rey está en peligro. Entonces, la jugada correcta aquí es alfil D4. Y entonces, observamos ahora que el caballo está clavado. Clavado quiere decir que está inmovilizado, no se puede mover, porque si se mueve, deja a su rey en peligro. Esto en el ajedrez se conoce como jugada ilegal. Y cuando alguien comete dos jugadas ilegales, entonces pierde la partida. Miren, si yo quiero hacer esto, la computadora no me lo permite, ¿ve? No me deja mover el caballo. Entonces aquí ha movido su rey y ahora tenemos que aprovechar y capturar, porque si hacemos otra jugada, como por decir mover el rey, entonces el rey llega a apoyar a su caballo, sigue clavado, pero ya está defendiendo a su caballo. O sea, hay clavadas que son buenas y hay clavadas que son malas, ¿ya? Entonces, aquí estamos ante una clavada absoluta, pero que es buena. Movió su rey y ahora nosotros aprovechamos y capturamos a su caballo y ya con rey, caballo y peón deberíamos ganar la partida. Vamos a ver si ha quedado claro. Este ejercicio es para ustedes. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? ¿Moverían un rey? ¿Moverían un peón? ¿O tal vez moverían el alfil? ¿Qué pieza moverían y a dónde moverían? Entonces escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. Acabo de activar el chat del Zoom, entonces ya pueden escribir la respuesta. A ver, vamos a ir leyendo. Andrés Paye dice alfil A3.
Andrés Paye dice alfil A3. Vamos a ver qué dice Dania y qué nos dice Leonardo. Leonardo dice alfil A3. Vamos a ver qué nos dice Dania. Y Dania también dice alfil A3. Bueno, todos han dicho alfil A3. Vamos a ver si esta es la jugada correcta. Entonces jugamos aquí, alfil A3. Y sí, esa es la jugada, porque el rey no puede retirarse porque el rey estaría en peligro, sería jugada ilegal. Esta es una clavada absoluta. Ha jugado su peón, así que ahora capturamos a su alfil y deberíamos ganar la partida. Ya. Ahora vamos a aprender lo que es una clavada relativa. Una clavada relativa es cuando está en peligro una pieza de mayor valor a la pieza que ataca. En este caso, el alfil es el que va a atacar. ¿Y qué pieza está en peligro? Está en peligro la dama. Y la pieza que vamos a clavar va a ser la torre. La pieza que clavemos debe ser una pieza también de mayor valor para que sea una buena clavada, ¿no? Si no, va a ser una clavada que no es productiva. Entonces aquí la jugada obvia es alfil C3. Retira su dama y nos llevamos la torre, ¿ya? En la clavada relativa tiene que estar en juego una pieza de mayor valor que la pieza que ataca. Pero en la clavada absoluta, no importa qué pieza esté clavada, porque está en peligro el rey. Y aquí el caballo está en peligro. Pero en este caso vemos un ejemplo de una pieza clavada que está defendida. Cuando hay una pieza clavada que está defendida, antes que el rey se escape, nosotros tenemos que presionar a esa pieza clavada. Le presionamos con dos, tres piezas, con la cantidad de piezas que podamos. Aquí la jugada correcta es jugar F4. El rey se retira y ahora ya no, este caballo ya no está clavado, porque el rey ya se retiró de la zona de clavada, que es la columna E. Entonces, como ya se retiró, tenemos que aprovechar y capturar el caballo antes que el caballo se escape. Y ya debemos ganar la partida. Ya. También existen las clavadas con captura. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí la jugada correcta es capturar el caballo, porque al capturar el caballo, el peón no va a poder capturar a nuestro alfil porque quedaría en jaque. Eso quiere decir que el peón es el que quedaría clavado. Entonces, esa es la jugada correcta. Amenazamos mate. Pero algunas veces la clavada no es en una sola jugada. A veces se tiene que hacer dos o tres jugadas para recién hacer una clavada. Aquí estamos ante una clavada relativa, ¿ya? Pero ocurre que la pieza que está clavada, que es el caballo, está bien defendida por el rey y por la torre. Así que tenemos que pensar cuál sería aquí la jugada correcta. Y ese ejercicio también es para ustedes. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? ¿Qué pieza moverían? ¿Alguna de las torres, el caballo, el peón? ¿A dónde moverían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían en esta posición.
Ajá, voy a activar el chat del Zoom. Bueno, el chat del Zoom ya está activado. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. A ver, vamos a ir leyendo las respuestas. Eh, Dania Quiroz dice caballo G5. Caballo G5 es con este caballo capturar el peón. Vamos a ver qué dice Leonardo y qué nos dice Andrés. Andrés dice torre de 2. Torre de 2 es jugar la torre aquí para hacer un jaque al rey. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice Leonardo. Queremos que todos participen. Entonces falta la respuesta de Leonardo. Para luego ya ver cuál sería la respuesta correcta. Leonardo dice caballo G5. A ver, vamos a ver primero qué pasa si jugamos torre D2 y hacemos jaque. Bueno, dice que este es un error grave, porque el rey se escapa a E7 y ahora ocurre que el rey de E7 protege al caballo de E6. Por supuesto que este caballo está clavado, pero ahora en la próxima jugada el rey va a venir a F6, va a estar desclavado y el rey desde ahí va a apoyar al caballo de E6 y encima va a atacar a la torre. Así que eso no sería la jugada. Vamos a ver si la jugada correcta es caballo G5. Sí, esa es la jugada correcta. Pero vamos a retroceder y vamos a ver por qué es la jugada correcta. Bueno, ocurre que cuando capturamos el caballo de G5, hacemos que el caballo presione a la pieza que está clavada. Y ya este caballo quedaría presionado por las dos torres y por el caballo. Entonces, presionarlo con 3 ya es una fuerte ventaja. Entonces, ¿qué ocurre si el caballo D6 captura nuestro caballo en G5? Pues que nosotros capturaríamos su torre. Son dos piezas atacando una torre. ¿Y qué pasa si él decide capturarnos con la torre? Ocurre que nosotros capturamos a su torre también. Y luego él captura con su caballo a nuestra torre y nosotros con esta torre de aquí capturamos a su otra torre. Eso quiere decir que nosotros ganaríamos un peón y encima dos torres. Y él solo ganaría una torre y un caballo. O sea que saldríamos ganando. Por eso, efectivamente, aquí la jugada correcta es caballo G5. Y se escapa y nos llevamos su torre. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es clavada. Aquí tenemos una clavada absoluta. El alfil está clavando a este peón que no se puede mover. Por eso nos aprovechamos y capturamos ese peón y le hacemos jaque. Cubre con su alfil. ¿Por qué cubrió con su alfil? Porque si el rey se retira a H8, pues nosotros capturamos su alfil y le hacemos jaque mate. Realmente su rey está en peligro. Se cubrió, pero igual le hacemos jaque mate. Miren qué importante es dominar esta técnica de la clavada para poder ganar nuestras partidas de ajedrez. Y aquí también tenemos un ejemplo de clavada absoluta. Aquí tenemos otro ejemplo de clavada absoluta. El rey está en juego
Pero este es un tipo de clavada muy sutil, es un tipo de clavada absoluta, pero indirecta. Y entonces la jugada correcta es torre por A6. Retrocedemos, le hacemos jaque, no puede capturarnos con su dama porque su dama está clavada por nuestra dama. Así que el rey se retira. Y ahora le hacemos otra clavada. Ahora el que va a quedar clavado es su peón. Por eso jugamos torre G3. ¿Y por qué nos captura? Porque si mueve su rey a H1 o H2, nosotros capturamos con nuestra dama su dama y le hacemos jaque mate. Su peón no puede capturar a nuestra torre porque su rey quedaría en peligro. Por eso captura nuestra torre y nosotros capturamos a su dama y ya esa partida es cuestión de tiempo para ganarla, ¿no? Tenemos una dama en ventaja, atacamos a su caballo, nos ataca nuestro alfil, incluso podemos sacrificar el alfil. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si captura con su peón a nuestro alfil? Pues capturamos su caballo y después la dama se va a meter aquí a la casilla H2 para hacer un jaque mate. Por eso juega su caballo, capturamos su caballo, capturamos su peón y le hacemos jaque. Ahora su torre está clavada, jugamos la dama ahí, como no nos puede capturar porque está clavada, hacemos eso. Capturamos su peón, ahora mueve su rey y ya con dama y alfil nosotros deberíamos darle jaque mate. Ya sabemos ese mate, hay que llevar al rey a una casilla del extremo y ya es cuestión de tiempo. En pocas jugadas ya le hacemos un jaque mate y ahí ganamos la partida. Bueno, vamos a ver un video donde nos explica sobre esta técnica. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en nuestras partidas de ajedrez? Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención a este video. Es muy poco serio por tu parte estar viendo este vídeo ahora mismo simplemente para aprender a ganar con un truquito. Pero nos encanta, así que vamos a hacer un repaso a los principales trucos tácticos y comenzamos hoy con la clavada. Para el que no lo sepa, una clavada es una jugada que consiste en inmovilizar una pieza del rival que a partir de ese momento, y depende de cómo se desarrolle la partida, durará más o menos tiempo, el rival no podrá mover. Os voy a poner un ejemplo donde creo que va a quedar más claro. En la defensa escandinava, por ejemplo, después de 4 de 5, esta es la defensa escandinava. Si las blancas comen el peón, que por cierto es la opción más empleada, las negras sacan la dama muy pronto, es uno de los inconvenientes de la defensa escandinava. Y tras caballo C3, la jugada más normal es dama A5, se puede jugar dama de 8 o dama de 6, pero por ejemplo dama C6 es ya un error importante. Y es un error importante porque las blancas ganan la dama con la jugada alfil B5, donde vemos con más claridad en qué consiste la clavada. Una jugada que inmoviliza una pieza. En este caso la dama no se puede mover porque dejaría camino libre al alfil hacia el rey. Es decir, legalmente no puede poner su rey en jaque. Por lo tanto, esto es a lo que llamamos una clavada. Y en este caso es una clavada que gana material. Las blancas ganan la dama. Observamos cómo el alfil se sitúa en una diagonal, donde está la dama enemiga, detrás está el rey, no puede evitar el negro la pérdida de la dama. ¿Te encanta tu negocio? Crea tu web en SiteGround. Contrata nuestro hosting hoy
Bueno, pues bien, pues os voy a hablar ahora, por ejemplo, de lo que hay que intentar hacer cuando tenemos clavada una pieza. En esta posición, y esto es desde un punto de vista elemental, ahora después iremos subiendo un poquito el nivel, pero en esta posición muy básica vemos cómo el caballo de las negras está clavado por el alfil. Detrás está el rey, lógicamente en este momento no puede mover el caballo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada? En el ejemplo anterior era la dama, que la acabábamos sencillamente ganando. Pero aquí es un alfil que está clavando a un caballo, es decir, lo está inmovilizando. ¿Qué es lo que debería tratar de hacer el blanco contra ese caballo? Bueno, pues la respuesta es tratar de atacarlo. Puesto que está inmovilizado, si conseguimos atacarlo, lo acabaremos ganando. Y este es un ejemplo sencillo donde vemos cómo, por ejemplo, las blancas con la jugada D5 ganan el caballo. Porque el caballo está clavado, no puede mover porque protege a su rey en la diagonal donde está el alfil enemigo, no puede mover, está siendo atacado y va a acabar siendo capturado. Hagan lo que hagan las negras, no van a poder evitar que el blanco acabe capturando ese caballo. Esta es una idea también básica sobre lo que tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada al rival. Pero claro, no podemos evitar que en algunas ocasiones sea el rival el que nos clave a nosotros una pieza. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde vamos a hablar de lo que se llama la clavada relativa. Normalmente hablamos de dos tipos de clavada en ajedrez. Estaría la clavada absoluta. En este ejemplo veíamos lo que se conoce como una clavada absoluta. Legalmente la dama no se puede quitar de esa diagonal porque dejaría al descubierto al rey y en ajedrez no podemos permitir que nos coman el rey. Eso es una clavada absoluta. En el siguiente ejemplo, que vemos ahora en el tablero, vemos lo que es una clavada relativa. Observemos la acción del alfil sobre el caballo. Se ha situado en la misma diagonal donde está la dama de las blancas. El caballo puede moverse, legalmente puede moverse, pero está claro que no le interesa moverse porque perdería la dama. También en este caso hablamos de clavada. Normalmente cuando hablamos en ajedrez simplemente hablamos de que está clavado el caballo. No decimos está con una clavada relativa o con una clavada absoluta, pero yo sí quiero que aprendáis a distinguir entre ambos casos. En este caso el caballo legalmente se puede mover, no habría ningún problema, pero perdería, bueno, sí habría un problema que perdería la dama. Voy a explicaros rápidamente qué es lo que hay que hacer, de qué manera podemos evitar una clavada. Bueno, por supuesto, a veces la podemos evitar antes de que se produzca, pero la situación sería, ya nos están clavando una pieza, el ejemplo que tenemos ahora mismo en el tablero, nos están clavando el caballo y normalmente tenemos tres posibles soluciones ante una clavada. Una de esas soluciones sería expulsar, atacar a la pieza que está provocando esa clavada. En este caso, el alfil del rival es la pieza que está clavando. Bueno, pues una posible solución en esta posición sería expulsar a ese alfil. Claro, el alfil podría mantenerse, retirarse manteniéndose en esa diagonal y todavía estaría clavando, pero bueno, quizá podríamos jugar G4 y ya expulsaríamos a ese alfil y ya no estaría clavado el caballo. Hay que decir que esta solución, no tanto el jugar H3, sino normalmente el darle ya dos pasos al peón de caballo, a veces provoca debilidades, sobre todo si nos hemos enrocado por ese flanco, normalmente no debemos actuar así porque creamos más debilidades. Así que hay que tener cuidado cuando usamos esta manera de evitar la clavada. Otra manera de evitar la clavada sería interponer una pieza entre mi pieza que me están clavando y la pieza. Thank you for reaching out, Miss Vega. I hope you have a wonderful day. Aunque no lo creas, estoy trabajando. A la que está protegiendo esa pieza clavada. Lo vais a entender mejor en el tablero. Si yo sitúo, por ejemplo, el alfil N2 entre la pieza clavada y la pieza que protege esa pieza clavada, la clavada ha quedado solucionada. Ya está, ya no hay problema, ya puedo mover el caballo si quiero. Por último, porque no siempre vamos a tener esta opción, conviene recordar que habría una tercera manera de evitar la clavada. En este caso sería retirando la pieza que hay detrás, a la que protege la pieza que está siendo clavada. En este caso, si yo, por ejemplo, juego dama de 3,
el caballo dejaría ya de estar clavado. Estaría encontrando una solución ante el problema que tenemos. Dependiendo de la situación que tenemos en el tablero, una u otra será mejor solución, o a veces podemos aguantar con una pieza clavada sin que sea traumático. Pero normalmente, evidentemente, una clavada implica que me están inmovilizando una pieza y normalmente no es muy bueno tener las piezas inmovilizadas. Os muestro un último ejemplo. Quizá aquí vamos a subir un poquito el nivel, porque yo sé que estos vídeos los veis desde principiantes hasta jugadores ya con más nivel y con más experiencia. Así que os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, donde vamos a aprender sobre todo un par de cuestiones muy importantes referentes a la clavada. Esta es una posición donde las blancas están mejor, están más activas, todas sus piezas están bastante más activas, pero en realidad tienen la pareja de alfiles, que es una ventaja, pero tienen 2 peones de menos en este momento. Entonces, claro, la posición no está nada clara, pero las blancas van a usar un golpe táctico muy bueno que va a acabar produciendo una clavada. Torre por D7. En esta posición el negro juega caballo por D7 y alfil por E6. Fijaros, porque la torre de F7 está clavada. ¿Qué significa esto? Que el alfil va a acabar capturando esa torre. Pero os voy a dar un consejo para cuando estéis en una situación de este tipo, que estáis clavando con una pieza de menor valor a una de mayor valor. No os precipitéis capturando esa pieza. Mucha atención a esta idea. Mientras la pieza del rival siga clavada y no pueda evitar, no esté amenazando desclavarse de alguna manera, normalmente es más molesto para el rival que mantengamos la tensión, puesto que él no puede evitar que acabemos capturando. Si capturamos inmediatamente vamos a eliminar la tensión y el rival va a poder preocuparse por otras cuestiones. Pero si mantenemos la clavada tendrá que estar preocupado por cuándo vamos a decidir nosotros capturar. Y como nosotros podemos tomar la decisión de cuándo lo hacemos, vamos a retrasar el momento. Suele ser una buena estrategia. Por ejemplo, aquí el negro juega caballo C5. Nosotros podemos hacer alfil por F7, pero eliminamos la tensión. El blanco prefiere seguir molestando con su alfil. Ahora también amenaza la otra torre, que se viene a C8. Y dama 1 amenazando mate en G7. Las blancas amenazan dama G7 mate. Y esta es una idea muy importante. Os he dicho que os iba a explicar 2 ideas importantes. La anterior, la de no precipitarnos en capturar cuando estamos clavando una pieza de mayor valor, siempre que no pueda evitarlo. Y una frase que quiero que recordéis. La pieza clavada no defiende nada. Ahora entiendo por qué judíos famosos como Drake y Elon Musk se hicieron ricos tan rápido. Inútil, perezoso, sin futuro. ¿Qué quiere decir esto? La torre de F7 está siendo clavada ahora mismo. Bueno, no tiene poder defensivo. Nosotros acabamos de jugar dama A1 y si el negro no lo evita, la siguiente jugada va a ser dama G7 jaque mate, puesto que no es legal comer. Muchas veces no nos damos cuenta de esa idea. Pensamos al estar viendo la torre en el tablero y ver que, saber cómo mueve la torre y pensamos que está defendiendo unos puntos que habitualmente, pues una torre en esa situación estaría defendiendo. Pero la pieza clavada no defiende nada. Frase importantísima. Entonces aquí está amenazando mate, el negro jugó dama F8 y el blanco juega torre 1, intenta activarse. Ahora hizo alfil F4, en realidad obtenía una ventaja bastante grande en esta posición con torre C1, pero sobre todo fijaros, lo que quiero que os deis cuenta es de cómo las blancas en esta partida no se precipitan a comer en F7, no tiene sentido, el negro no puede evitarlo. Entonces jugaba G5, alfil por G5, que alfil C1 para alfil B2 era muy interesante. Caballo por G... esto es así un sacrificio de piezas. De pronto el blanco se queda con torre de menos en el tablero, pero con un ataque muy fuerte. Fijaros de nuevo, la pieza clavada no defiende nada. Ha podido venir la dama F6, se puede comer el peón de F5, aunque aparentemente estaba defendido por la torre, pero la torre está inmovilizada. Y después de caballo de 6, dama F6, la dama no tiene por qué preocuparse puesto que la torre está clavada y la partida sigue avanzando, caballo de 6, la torre entra por la tercera para dar mate y justo cuando el rey se ha retirado, la torre ha sido desclavada, es el momento de capturarla, claro, ahora sí. Porque si no nos la comemos ahora, se va a salvar de la clavada. Entonces aquí comió el blanco y
Aquí en este momento abandonaron las negras en esta posición. Pero sobre todo, muy importante, recordad esas ideas. Ampliaremos en un artículo en chess.com. Acordaos, en chess.com normalmente ponemos artículos complementarios a estos vídeos que estamos poniendo, a esta serie de vídeos que estamos poniendo tanto en este canal como en el canal de chess.com en español. Y en la web, en el portal de chess.com, allí podréis ver un artículo con ejemplos y ejercicios adicionales para que os quede muy claro este tema de la clavada. Pronto volveremos con más trucos tácticos, con más recursos tácticos para... Muy bien, entonces tal como vimos en el video, es muy importante dominar esta técnica de la clavada y saber cuándo capturar. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.